Adelantaba, tenemos nuestro primer invitado del día de hoy y me da mucho gusto saludar al comandante Gabriel Llanos Alfaro. Él es comandante precisamente del grupo de búsqueda de personas de la comisaría de Zapopan. Primero que nada le doy la bienvenida y le agradezco, comandante. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. A la orden. Perfecto. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y como usted sabe, aquí en directo hemos dado pues cobertura importante al tema de desaparecidos y tenemos una sección dedicada al compartir fichas de búsqueda y hoy el comandante nos va a platicar cómo actuar ante una desaparición o ausencia voluntaria de una persona. Pues, comandante, ¿cuál sería el primer caso el primer paso en caso de tener una sospecha de una desaparición? Bueno, prácticamente el primer paso es hacer la llamada, ya sea a la línea de emergencia 911, al C5 o en su momento, de igual manera, alguna otra línea que tengas de auxilio para que puedas generar tu reporte inmediatamente. Oiga, comandante, quiero preguntarle cómo funciona el 911, o sea, digamos, ¿este se conecta con las comisarías o claro. cómo es el sistema? Claro que sí. Al hacer una llamada al 911, prácticamente por medio de ellos se nos informa el reporte que está generando el ciudadano para nosotros poder atenderlo personalmente y directamente en el lugar donde está haciendo el reporte. Ya. ¿Y qué es más rápido, contactarse a través del 911 o directo a la comisaría? ¿Tienen contacto ahí también? Claro que sí, tenemos un número de contacto en la comisaría, pero de la misma forma se le da la atención inmediata. ¿Y no genera una tardanza un poco más 911 y luego derive a comisarías? No, prácticamente es simultáneo donde se genera y nos avisan a nosotros. Ok. Entonces, una vez que se hace el reporte, ¿qué sigue, comandante? Bueno, prácticamente nosotros acudimos a brindarles el apoyo necesario a las víctimas indirectas, las cuales son reportantes de las personas desaparecidas. Ahí se les asesora, se les pide información para nosotros así hacerle de comunicación al Ministerio Público, solicitar mando y conducción si así lo requiriera y en su momento pues realizar las acciones necesarias para la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas. Esto de la búsqueda inmediata, comandante, implica que si hay características de algún vehículo en el que se llevaron a una persona, ¿ustedes comienzan la búsqueda? Claro, no todas las de reportes de personas desaparecidas son a causa de un delito. Digo, muchas de las veces o la gran mayoría de personas desaparecidas es por voluntad, en donde se salen porque se enojan con el papá, se van con los amigos, se van a alguna fiesta y no informan, no avisan y no contestan con sus mismos familiares. Sí, digamos, ahí no hay, no se presume de entrada un delito, ¿no? Pero cuando se trata como de este tipo de desapariciones forzadas o violentas, ¿sí se realiza la búsqueda? Claro, se realiza la búsqueda por medio de las cámaras que tenemos en C5, hacemos labor de campo, informamos a las diferentes instituciones para que nos apoyen y hacer una coordinación conjunta para poder lograr un resultado. Ya. ¿Y cómo les ha ido en esta parte, comandante? Cuando se trata de desapariciones violentas, ¿se ha logrado en ciertos momentos identificar a la persona siguiendo en cámaras del C5? Bueno, prácticamente identificar a la persona causantes o actoras. No, bueno, eso ya no depende de nosotros, hacer la labor de investigación, más en el momento hemos tenido muy buen resultado, fíjate, aproximadamente el 44% de los reportes se ha logrado localizar a las víctimas que han sido objetos de algún delito. Ok. Y cuando no se trata de un delito, comandante, ¿qué sigue? O sea, ¿ustedes cómo asesoran a las familias? Cuando no se trata de un delito, o sea, bueno, que viene siendo no como una ausencia voluntaria, bueno, tenemos, en la estadística se manejan ausencias voluntarias a causa de un delito y ya sea por extravío, por ausencia, digo, que sea una persona mayor de edad o con una discapacidad. Prácticamente a todos se les asesora de la misma manera. Tenemos establecido en el municipio de Zapopan dos proyectos. Uno que es Vuelve a Casa, que es este dispositivo que se les pone a las personas vulnerables. Es un geolocalizador por el medio del cual si la persona se extravía, el familiar hace el reporte, inmediatamente C5 toma control, nos da la geolocalización del dispositivo que trae puesto la persona extraviada e inmediatamente vamos a la búsqueda de esta persona. Ya. Oiga, comandante, cuando se trata, por ejemplo, de que alguien simplemente ya no regresó a casa, ¿también llaman a 911 o van directo al Ministerio Público?
En su momento casi siempre hacen el reporte al 911 o a la comisaría. De ahí nosotros le hacemos de conocimiento al Ministerio Público para que nos dé el mando y conducción para poder saber qué es lo que vamos a hacer. Todo depende de cuál sea el motivo o del motivo aparente que nos lo manifieste la víctima indirecta. Ya. Y cuando ustedes le dan vista al Ministerio Público, ya todo corre a cargo de la Fiscalía del Estado. Claro que sí. Bueno, depende. Si el Ministerio Público nos indica que la relación del reporte es hacer la búsqueda inmediata, puesto que se salió enojado el muchacho, pues hay que buscar los puntos de interés en donde muy probablemente haya asistido el muchacho. Si se fue con un familiar, si se fue con un pariente, definitivamente tomamos acciones de campo. Ya, porque tengo entendido que la legislación marca la creación de estos grupos de búsqueda, ¿no? A través de las diferentes comisarías. Entonces, ustedes sí tienen la capacidad de realizar búsquedas inmediatas. Claro, si así es necesario, nosotros normalmente actuamos bajo el mando y conducción del Ministerio Público, que es quien nos determina si realizamos la búsqueda inmediata de las personas. Ya. Y una vez, comandante, que les indica esto el Ministerio Público, ¿ustedes cómo determinan la búsqueda inmediata? La búsqueda inmediata se da en campo. Reunimos, dependiendo la situación, reunimos 1 o 2 patrullas y ahora sí la labor de campo es estar preguntando en dónde fue el último avistamiento de la persona y de ahí partimos. Seguimos una secuencia, ya sea en unas calles, en las tiendas, en negociaciones con personas, con la imagen de esta persona, empezamos a hacer la difusión para la pronta localización. Y ya me comenta que ustedes dan vista al Ministerio Público, pero con la Comisión de Búsqueda, ¿qué coordinación tienen? Porque ahí también se va a hacer reporte, ¿no? Claro, en la Comisión de Búsqueda hacen un reporte y se genera una ficha. En base a esa ficha que nos proporciona la misma comisión, nosotros hacemos difusión. Con esas fichas se hace la difusión en los últimos lugares donde se haya avistado la persona, para ver si fue posible que alguien más la haya visto y poder llegar a encontrar a las personas que están en las fichas ya establecidas. Ok, déjeme hacer una pausa, comandante, y ahorita seguimos platicando, ¿va? Usted si tiene dudas, por favor, escríbanos al 3322 420690. Vamos a una pausa. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en Sintonía de En Directo. Estamos en una entrevista con Gabriel Llanos Alfaro. Él es comandante del grupo de búsqueda de personas de la comisaría de Zapopan, ¿no? Y estamos hablando precisamente en cómo actuar ante una desaparición o ausencia voluntaria de una persona. Comandante, le preguntaba también en la pausa qué tantos resultados se tienen cuando se hace la búsqueda inmediata a cuánto se dejan pasar ciertas horas. O sea, qué tan importante es realizar esa búsqueda a las primeras horas del reporte. Bueno, definitivamente es muy importante realizar la búsqueda inmediata. Tenemos buenos resultados, pero también hemos hecho, en la comisaría de Zapopan, hemos hecho mucho trabajo para así localizar las personas que habían sido desaparecidas, ausencias voluntarias de años pasados. Esto con la colaboración de la Vicefiscalía, quien nos proporciona información, y de igual manera con la Comisión de Búsqueda de Personas. Actualmente tenemos un resultado en lo que va de la administración, que hemos localizado ya más de 1,000 personas, de entre estas situaciones inmediatas y situaciones de años pasados. Okay. Oiga, comandante, también le quiero preguntar qué tanta capacitación han tenido, el 911, no sé si dependa directamente del C5 o ustedes también tengan personal para atender estas llamadas, y qué tanto ha mejorado la capacitación para no pedirle a las personas que hacen un reporte que esperen 72 horas. Con respecto, bueno, prácticamente la recomendación que hace uno es de que hagan, ya es un mito, las 72 horas, la verdad que ya es un mito. Prácticamente el reporte se genera o se debe de generar inmediatamente. No tenemos por qué esperarnos tanto tiempo para darle un trámite o para empezar a buscar a una persona. Ok, entonces eso también lo tienen que saber las familias, es una manera de actuar, sí, ¿verdad? Es inmediato. Ok, ¿nos falta algún otro paso, comandante, respecto a cómo actuar? No, prácticamente es generar su reporte. Nosotros vamos a llegar al lugar, a asistirles y a orientarlos cómo va a ser el proceso.
de acuerdo a las indicaciones del Ministerio Público, y si en su momento la búsqueda inmediata se da, esperemos tener los resultados eficientes en el menor tiempo posible. Ok, y también quiero preguntarle porque la legislación marca la creación de estos grupos de búsqueda, pero no todos los municipios han cumplido con esa parte, ¿no? Y Zapopan y Guadalajara son unos de los que sí ya tienen los grupos de búsqueda, y me comentaba en la pausa que tuvieron un aumento de personal también, ¿verdad? En el grupo. Claro que sí. Prácticamente el grupo de búsqueda de personas se creó el 12 de abril del 2021. Ahora, en octubre del año pasado, que asumo yo el cargo de encargado del grupo, gracias a la autorización por parte del presidente municipal Juan José Frangé y del comisario Roberto López, se nos dio un aumento de personal para tener mayor capacidad de cobertura en lo que respecta a la misma agrupación. Y ahorita actualmente contamos con 40 elementos prácticamente en campo haciendo las labores de búsqueda. Ya. Y me comentaba, bueno, las familias pueden recurrir al apoyo del grupo de búsqueda, o sea, claro, sí los pueden que sí, contactar. Con toda confianza, con toda confianza pueden acudir a hacer su llamado al C5, les puedo pasar el número de teléfono, ¿sí? Es el 33 19 59 81 22, en donde pueden hacer su reporte para atenderlos inmediatamente. Ese es directo con el... Directo del grupo de búsqueda de personas. De búsqueda. Así y es. Además, ¿en qué otras situaciones colaboran? Por ejemplo, con colectivos, ¿verdad? Me decía. Claro que sí, los colectivos normalmente hacen sus solicitudes para hacer labores de investigación, pero normalmente hacen las solicitudes en la Comisión de Búsqueda de Personas o en la Vicefiscalía. Y ya les indican a ustedes. Y de ahí nos piden el apoyo para hacer nosotros el resguardo de la seguridad perimetral de la gente que va a acudir al servicio. ¿Y cómo determinan la cantidad de elementos que van a la zona? ¿Depende del lugar? Depende mucho de la zona en donde se vaya a realizar acciones de búsqueda. Ya, o sea, de la peligrosidad, digamos. Claro que sí. ¿Y cómo les ha ido en estos acompañamientos con los colectivos? Muy bien, la verdad que siempre estamos siendo muy comunicativos, tenemos buena comunicación con los mismos colectivos, tratamos de ayudar en lo que más podemos. Ok, comandante. Y bueno, entonces, le repito el número, 3319 5981 22. ¿20 o 22? 20. 20, ok, aquí nos equivocamos, 20. Para cualquier situación que quieran respecto a acompañamiento. Le quiero preguntar también si ustedes están al pendiente de estos aparatos que traen algunos integrantes de colectivos, en caso de tener algún riesgo, o de quién depende. Estos aparatos creo yo que están siendo monitoreados por el grupo de UAVI, de atención de víctimas de violencia intrafamiliar, algo así. Ah, ok, porque algunos colectivos también traen cuando hay riesgo, ¿no? ¿Y ustedes brindan acompañamiento o no? El grupo de búsqueda. ¿Acompañamiento a dónde? En caso de que la familia, esa persona en riesgo necesite ir a algún sitio o demás. La persona en riesgo depende, ahora sí que depende de qué tipo de riesgo, ¿no? O a dónde hagan su solicitud. Si es por parte de algún riesgo que corran las personas reportantes por alguna desaparición de personas, nosotros con mucho gusto hacemos el acompañamiento. Ya, ok. Actualmente, ¿con cuántos colectivos colaboran? Son 4 aproximadamente los que tenemos acercamiento aquí en Zapopan. Los que hacen más búsqueda en campo. Claro que sí. Sí. Y desde que usted asumió, ¿cuántas búsquedas en campo y qué tan complicado es agendar, digamos, la disposición del grupo de búsqueda? Prácticamente es inmediato, ¿eh? En cuanto el colectivo hace la solicitud, la comisión de búsqueda nos emite la solicitud por medio del correo institucional y inmediatamente nos ponemos de acuerdo y en contacto con ellos para brindarles el apoyo. Ya, porque ustedes no pueden actuar sin la solicitud de la comisión, en primer lugar. Pudiéramos actuar si en su momento es de manera urgente o necesaria, donde requiera el apoyo del mismo colectivo. Ya, ok. Bueno, comandante, pues hágale una invitación a la gente en caso de que requiera algún servicio de este grupo de búsqueda. Claro que sí. La invitación es de que hagan su reporte inmediatamente, que no se esperen. En su momento, si tienen algún familiar desaparecido, no lo hagan de manera personal en redes sociales, porque pueden ser objetos de alguna mala intención, de alguna extorsión, pero estamos a la orden con toda la disposición de ayudarlos en cualquier situación.
Sí, que esto creo que es importante remarcarlo y se recomienda no colocar números telefónicos personales, ¿no? Claro que sí. Cuando se hace un reporte en redes sociales. Lo mejor es no hacerlo de manera personal, hacerlo de manera, ya sea mediante la comisión de búsqueda o alguna institución que esté prácticamente capacitada para atender los tipos de reportes. Y una vez que esté emitida la ficha, sí es necesario compartirla, ¿no? Ellos mismos realizan la difusión de las fichas. Okay. Bueno, pues ahí está la recomendación de parte del comandante. Están apareciendo en pantalla también los datos de contacto de la comisaría, pero el teléfono directo del grupo de búsqueda, se lo repito, 3319-5981-20, en caso de que se requiera. Comandante, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden. Gracias. Vamos a una pausa y no se vaya, regresamos.